Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo soy René Morales y el día de hoy vamos a hablar de una obra muy particular, como lo hemos hecho siempre en este canal. Y bueno, durante el mes de julio decidí leer un libro del que le tenía muchas ganas de hacerlo, que se llama Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar, escrito por Victoria Eugenia Henao, que es la única esposa reconocida de Pablo Escobar, y pues es como pues una biografía hecha a partir de, sí, de lo que implicó formalmente ser esposa del narcotraficante más grande y con más capital de toda la historia. Y bueno, miren, en realidad no soy muy fanático de la narcocultura, como le llaman ahora, pero sin duda sí me ha causado siempre, como la gran mayoría de las personas, siendo honestos, pues una serie como de morbo que nadie puede negar que asomarse un poco o ser medianamente testigo de la riqueza o de los excesos de, como les comentaba, el hombre, uno de los hombres más ricos de la historia del narcotráfico, pues al final siempre causa como relativa, pues como morbo, no hay otra palabra para comentarlo. Y pues nada, pues este mes de julio me decidí leerla y me encontré con una muy grata sorpresa. Pero bueno, hice una serie de apuntes y notas que quiero tratar con ustedes y que es relativamente interesante. Miren, antes que todo tendríamos que hablar sobre, esto no viene en el libro, esto básicamente son como afirmaciones que yo conozco porque he trabajado mucho en el tema, ya no ahora, pero antes sí trabajaba mucho con el tema, y tendríamos que decir que a finales de los años 70 hubo un boom del mundo de la cocaína en Estados Unidos. O sea, a los gringos les impactó muchísimo el efecto que causa la cocaína, que básicamente es como una exaltación en todos los sentidos, tanto sexual como agitación nerviosa, hilaridad, la sensación de bienestar. Y pues tuvo muchísimo éxito, incluso la revista Time a finales de los años 70 decía que era la única droga que no, pues no causaba adicción. Pero con el tiempo se fueron dando cuenta de que pues, era una droga que causaba muchísimos daños y que causaba muchísima adicción y que pues era relativamente rara porque era considerada como la champaña de las drogas y pues sí, era cara, se consumía mucho en Nueva York, en Wall Street, se consumía mucho pues en los estudios de baile, en Estudio 52 fue una droga famosísima. Y si tuviéramos que hacer un análisis formal de dónde vendría la cocaína, pues la cocaína viene de un clorhidrato hecho a partir de la extracción pues de la sustancia activa de la planta de la coca. Y pues sí, se empezó a producir evidentemente en Sudamérica porque la planta es endémica. La planta solamente se da en Perú, en Colombia, en Bolivia y no se puede dar en ningún otro lado. Últimamente se han hecho experimentos, se han encontrado hojas de cocaína en México, pero pierde mucha capacidad de alcaloide. Entonces, para encontrarla como en su estado pues mejor, tendríamos que ir a esos lugares. Y entonces, sí, imagínense, mucha demanda en Estados Unidos, la capacidad de producción pues hecha en distintas partes de Sudamérica, y pues lo más cercano que había para sacarla de Sudamérica pues era Colombia. Y alguien tenía que hacer ese trabajo y esa persona que se animó fue un traficante llamado Pablo Escobar, que originalmente se dedicaba a traficar, no sé, tabaco, alcohol, televisiones. Y al final pues le ofrecieron el negocio, le entró al negocio, se dio cuenta de que pues, era un boom y que a los norteamericanos les encantaba. Y él hizo una ruta pues de aviones que conectaba toda la cocaína que se producía en Colombia y se dejaba en Miami y de ahí se repartía a todo Estados Unidos. Entonces eso hizo que Pablo Escobar fuera uno de los hombres más ricos del mundo, incluso apareció en la revista Forbes. Pero bueno, miren, si tuviéramos que hacer
esta revisión del libro que acabo de leer, que como les comentaba es una obra escrita por Victoria Eugenia, conocida como Tata, tendríamos que comenzar a hablar de que pues, sí, es una obra que nos habla de todo lo bueno y todo lo malo de su esposo. Y si tuviéramos que hablar, pues así como en causas justas, pues tendríamos que decir que siempre los excesos son malos. Yo creo, por ejemplo, que, pues sí, que Pablo Escobar se volvió un criminal, se volvió una persona que no había tenido como estas dimensiones formales sobre qué era lo que iba a pasar. Y pues sí, desafortunadamente tuvo muchísimo dinero porque inundó Estados Unidos de cocaína. Y pues sí, tuvo la capacidad de comprar muchos departamentos, tuvo la capacidad de comprar esta hacienda que se llamaba la Hacienda Nápoles, tuvo la capacidad de comprar pues un zoológico privado, tuvo la capacidad de tener contacto con muchas mujeres. Básicamente eso también aparece dentro del libro, pero pues no sé si sea algo positivo. O sea, hay una anécdota que me gusta mucho contar en la que Aquiles, el de los pies ligeros, el de la Iliada, eh, aparece en la Odisea, pero aparece en el infierno y te das cuenta de que incluso Aquiles dice dentro del texto que él hubiera preferido dedicarse a criar cerdos y tener una vida tranquila. Y pues parece que Pablo Escobar pues también entró como en este fenómeno, porque durante todo el libro nos damos cuenta de que pues sí, habrán tenido 3 o 4 años de relativo interés, de relativa pues, alegría, de conocer y de tener muchas cosas, pero nadie puede negar que a partir de 1982 la figura de Pablo Escobar comenzó a huir constantemente tanto del gobierno como de sus enemigos, del interés de que tenían de la extradición y evidentemente este gesto del exceso de dinero, del exceso de violencia y de las constantes huidas evidentemente afectó muchísimo a su familia en el sentido de que pues, no solamente tenía que huir Pablo Escobar, sino que tenía que huir también su esposa y sus hijos, y pues no sé, no tenían una vida normal, ni él y su familia sin haber cometido ningún crimen tampoco tenían una vida común y corriente. Y pues básicamente nos damos cuenta de que desafortunadamente esa es la vida del narcotráfico. Yo lo que me di cuenta en este libro es que, pues sí, yo por ejemplo cuando trabajaba en, como les digo, en este fenómeno de gestión y prevención del delito, nos dábamos cuenta de que la vida de un sicario era más o menos tal vez de 2 o 3 años. Y bueno, nos damos cuenta de que la vida de Pablo Escobar, pues sí, habrá tenido 3 o 4 años de mucha estabilidad, de mucho lujo, pero a partir de determinada fecha no le quedó más que huir, no le quedó más que entrar como en esta dinámica de la brutalidad, de estar de un salto a otro, viviendo de las amenazas, recibiendo ataques por parte de sus enemigos, incluso a su familia. Y bueno, si tuviéramos que hablar de algo que me gustó muchísimo del libro y que creo que vale la pena conocer, es que pues tiene una estructura muy peculiar y muy bien hecha, o sea, en el sentido de que no es lineal, o sea, no empieza con la vida de Pablo Escobar y termina con su muerte, sino que estructuralmente está muy bien hecha porque experimentan con los tiempos, experimentan con las personas y eso lo hace muy disfrutable o por lo menos lo hace pues muy interesante. Y bueno, miren, al principio del libro, para darles un adelantito, pues habla acerca de que ha muerto Pablo Escobar y que su esposa tiene que pagar una serie de deudas a sus enemigos. Y entonces tiene que vender todo lo que tiene para saldar esas deudas que tiene sus enemigos porque tuvieron que perseguirlo durante años y gastar millones de dólares para tratar de matar a Pablo Escobar. Y resulta que un cuadro de Salvador Dalí, junto con todas las propiedades que le había dejado Pablo, pues le terminan salvando la vida tanto a ella como a su hija, pero la amenaza formal de matar a su hijo pues es un hecho y ella tiene que hacer todo lo posible como buena madre de familia por salvar la vida de uno de sus hijos, quien había amenazado públicamente a todos los enemigos de Pablo Escobar para matarlos.
Y bueno, miren, una de las cosas relativamente interesantes es que en el libro Victoria nos cuenta formalmente cómo pues los excesos sexuales que tenía su esposo, en el sentido de que pues, sí, podían pagar muy buenas escorts, podían pagar muy buena compañía, podían pues, conseguir lo que quisieran porque tenían muchísimo dinero. Y pues sí, hay personas que tienen un precio y hay personas que pueden pagar ese precio. Y sí, pues ese libro tiene un momento dedicado prácticamente a ese tipo de excesos, y también nos encontramos dentro del material los excesos relacionados con las cosas que compraba, ¿no? Y nos damos cuenta de que, por ejemplo, recuerdo dentro del libro lo que se gastó en comprar animales, en comprar rinocerontes, hipopótamos, jirafas, que las compraba prácticamente en Miami. Y recuerdo, por ejemplo, que dentro del libro se muere en las jirafas porque no se acostumbran al clima colombiano. Y pues creo que se había gastado una cosa así como $100,000 en comprar un grupo de jirafas. Pero bueno, vamos a seguir con este fenómeno. También dentro del fenómeno del libro nos encontramos con la vida del exilio que tiene que llevar su familia, lo difícil que fue para ellos salir de Colombia, porque nadie quería apoyarlos. Reciben el apoyo de un país africano, tratan de huir. Resulta que pues, terminan llegando a un país muchísimo más violento, con muchísimo más escasez de productos, y al final nos damos cuenta de que, pues sí, esa fue parte de la herencia de Pablo Escobar hacia su familia. Y para terminar, el epílogo del libro, tiene un epílogo el libro que es una parte increíble, en que pues la autora nos cuenta sobre pues un aborto que le provoca Pablo Escobar con la ayuda de una médico o de una matrona o algo así. Y nos damos cuenta de que pues el libro cierra de una manera increíble. No les voy a contar, pero ella, más allá de hacer una autobiografía, pareciera que estuviera haciendo como una confesión, y pareciera que estuviera revisando su pasado, que es relativamente interesante, y al final revisa qué es lo que le había hecho estar junto con, pues, dormir junto a uno de los peores asesinos de la historia de Colombia. Me gustaría terminar el libro diciendo dos cosas. Miren, lo primero es que siento que sí, que la familia de Pablo Escobar tuvo muchas oportunidades para salir del país, tuvo muchísimas oportunidades para encontrar el modo formal de reconstruir su vida, pero si tuviéramos que hablar de esas 15, 20 mil víctimas que tuvo Colombia por parte de Pablo Escobar, nos damos cuenta de que pues, muchas familias no tuvieron la oportunidad que tuvieron ellos, y pareciera que es un privilegio. Pero bueno, yo no voy a entrar en esos detalles, no me interesa demasiado, y me gustaría terminar hablando de que pues, yo soy un ferviente eh, persona optimista, y que cree que la única manera de controlar el fenómeno del narcotráfico es a través de la legalización. No hay otra manera de hacer ese tipo de fenómenos. No hay manera de terminar con el narcotráfico a menos que se legalicen todas las drogas y se controlen por parte del Estado, porque si no van a seguir saliendo monstruos como el Chapo Guzmán, como el Mayo Zambada, como Pablo Escobar, como una infinidad de personas que al final te das cuenta de que llevan una vida igual de miserables que siempre. Es como estas personas que les ponía el ejemplo de que prefieren vivir 3 años bien que una vida de miseria, que no sé, al final no sé si entenderlos o no, pero yo creo que no hay nada mejor que la legalización, no hay mejor manera de hacerlo, y me gustaría que comentaran ahí por ahí díganme qué piensan. Ya vieron la serie de Netflix, que les recomiendo, que está muy bien hecha. ¿Les interesan los libros? Yo ahora estoy comenzando a leer el libro Ahora del Hijo, y me gustaría que me regalaran un like. Ya saben, si les gusta lo que digo, con la manita hacia arriba; si no les gusta, con la manita hacia abajo. Y si no has suscrito al canal, lo único que tiene que hacer es buscar un botoncito ahí que dice suscribirse, al lado de una campanita, también aplástelo, y lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos de lunes a viernes, esto va a llegar directamente a su perfil de YouTube. Bueno, nos vemos en el próximo video.